Como lo había adelantado el padre del análisis superior, la Junta de Gobierno del Banco de México tomó la determinación de mantener sin cambio la tasa de referencia. Después de 13 bajas consecutivas, Banco de México se da una pausa y para conversar sobre esto me da muchísimo gusto saludarte, querida Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México. ¿Cómo estás? Muchas gracias, querido David. Buenas noches y qué gusto saludarte nuevamente. Le decía al auditorio que tomaron la decisión, la Junta de Gobierno, de hacer una pausa. ¿Por qué no le platicas por qué hicieron la pausa? ¿Cuáles fueron los argumentos que tomaron en esta decisión? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta, David. Pues me gustaría empezar compartiéndote que decidimos por esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de recortes y mantener nuestra tasa de referencia en un nivel de 7%, porque esto está acorde con el panorama inflacionario que estamos viendo. También ante los ajustes que hicimos a nuestras previsiones de inflación y también por la necesidad que tenemos de continuar evaluando el impacto de los cambios fiscales que se implementaron recientemente a inicios de este año. Y para explicar la decisión, pues te diría primero, David, que pues como sabes, a inicios de este año entraron en vigor estos incrementos tanto a los impuestos especiales, principalmente a bebidas y cigarros, pero también aumentos a tarifas de importación a algunos productos de países con los que México no tiene un tratado comercial. Y te diría que los datos de inflación más recientes, que son los de la primera quincena de enero, ya incorporan, pues te diría, una parte importante de este efecto. ¿Por qué señalo esto? La inflación general aumentó entre diciembre, el cierre del año pasado, y la primera quincena de enero, de 3,69 a 3,77%. Y la inflación subyacente pasó para el mismo periodo de 4,33 a 4,47%. Entonces te diría que ambas lecturas, tanto de la general como de la subyacente, pues resultaron por debajo de las expectativas que tenían los analistas y también este impacto pues se focalizó en el rubro que te señalaba, alimentos, bebidas y tabaco, tal como lo esperábamos. Y también te diría, pues no parece hasta el momento haber signo del efecto de los aranceles. Sin embargo, bueno, pues estamos monitoreando de cerca la evolución de estos choques. Ahora, nuestra previsión es que los ajustes que se den en precios relativos resultantes de estas medidas, pues tengan un efecto que sea transitorio sobre la inflación, que ocurran de forma ordenada y que no se lleguen a manifestar efectos de segundo orden. Nos dan pues una alta certeza, podríamos decir, de que las medidas mencionadas van a tener un efecto moderado, transitorio, acotado sobre la inflación y que además hay otros factores que van a continuar pues incidiendo favorablemente sobre el panorama inflacionario. Y en primer lugar, David, te compartiría la evidencia, bueno, tanto de nuestro país como la evidencia internacional en general en periodos previos, donde se han enfrentado cambios de esta naturaleza, pues apuntan o nos dan evidencia de que los efectos sobre la inflación efectivamente son transitorios. Entonces tenemos ya ejemplos del pasado, tanto aquí como en otras partes del mundo, de que efectivamente ocurre así. Ahora, también los genéricos de la inflación afectados por las medidas pues son relativamente pocos, están acotados. En el caso del IEPS, solamente el 2,2%, como lo comentábamos en la presentación del programa monetario, en la entrevista que tuvimos al respecto, solamente 2,2% del gasto de los hogares en realidad se destina en promedio a bienes afectados por estos ajustes a los impuestos especiales. Entonces es realmente reducido. Y en cuanto al aumento a las tarifas de importación que recientemente se implementaron, pues estas están aplicadas también a un bajo porcentaje
6.3% de nuestras importaciones, de tal manera pues que el arancel promedio en realidad está aumentando poco, está aumentando menos de 1.2 puntos porcentuales, pasando de 2.2 a 3.4%. Y otro elemento relevante que va a contribuir a un efecto transitorio, el que estamos comentando, es que las modificaciones implementadas pues se dan en un contexto donde la inflación está estable, donde además se mantiene el anclaje de las expectativas de mayor plazo, y estas pues son un referente para fijar precios y salarios, de tal manera pues que esto refuerza la naturaleza transitoria del choque sin duda. Y adicionalmente, como te comentaba, pues se mantienen condiciones macroeconómicas que contribuyen a este entorno de menores presiones inflacionarias, como pues lo que hemos compartido, el entorno observado de holgura de nuestra economía, que se prevé que se continúe ampliando. Esto contribuye pues. Creo que se cortó, a ver si la podemos recuperar rápidamente. Pero lo que está diciendo la gobernadora, pongan mucha atención, porque si algo ha caracterizado a esta Junta de Gobierno de Banco de México, a la presidencia de Victoria Rodríguez Ceja, es la claridad con la que exponen los términos. ¿Cómo se puede ir haciendo previsible, en el mejor sentido de la palabra, la política monetaria de Banco de México? Banco de México ha venido trazando una línea total y absolutamente perfecta en torno a cómo está viendo el comportamiento de la economía. Por ahí de repente salen los que yo califico en mi columna como los criticones a Banco de México, que dicen cada cosa, Dios mío. Pero verdaderamente, Israel, si ya no podemos relanzar la llamada, ¿qué tal si te parece si pasamos a lo siguiente? Ok. Y a Victoria Rodríguez, a la gobernadora de Banco de México, le mando un beso y muchísimas gracias por la entrevista. Y le decía, a ver, la política de Banco de México es clara. Si usted pone atención, si usted lee la nota que voy a publicar mañana en el Excelsior, si usted lee mi columna, si usted puso atención a lo que acaba de decir la gobernadora Victoria Rodríguez, tendrá clarísimo que esto ya lo venían anunciando. Venían diciendo, vamos a tomar una pausa. No significa que vamos a cambiar la tendencia. Vamos a tomar una pausa para medir el efecto, que no es un efecto tan grande. Por ahí veía en las redes sociales a uno de los criticones de Banco de México decir, Victoria, se cortó la llamada. Hacia adelante, ¿qué es lo que se debe esperar en las siguientes decisiones de política monetaria y en el control, bien lo dices, que se está teniendo de la inflación? Claro, bueno, pues te decía, con todos estos elementos que esperamos un impacto acotado, pues breve en duración de estos impuestos fiscales que iniciaron, y con las condiciones macroeconómicas que están prevaleciendo, con el panorama inflacionario que estamos observando. Bueno, pues como lo señalamos en el comunicado, David, en concreto te diría, hacia adelante la Junta de Gobierno valorará realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia, tomando en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación, como siempre hacemos, y entre estos, te diría, están las expectativas de inflación de largo plazo y el comportamiento de la inflación en el margen. Aquí te diría, a diferencia de la inflación anual, la inflación en el margen, es decir, la inflación mensual desestacionalizada y anualizada, como no está afectada por un efecto base de comparación de un año anterior, pues es un indicador adecuado para poder evaluar el grado en el que los precios siguen afectados por choques de corto plazo o no. Es decir, o bien que observemos que ya su dinámica se ha normalizado, hemos visto un impacto acotado, y en este sentido, bueno, es que señalamos que hacia adelante valoraremos realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia, David. Victoria, te agradezco muchísimo por esa conversación, te mando un abrazo, gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo fuerte. Que te vaya muy bien, querida.